Bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitaciones Werner Forsman. Manejo integral del paciente crítico en trauma shock. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Espero se encuentren bien. Agradecer primero a la institución por la nueva invitación para este curso y, bueno, a todos los presentes por darse un tiempo a esta hora, que es hora de almuerzo para algunos, que somos personas de lo que trabajamos, no tenemos hora, pero justo en este momento a veces tomamos nuestra merienda. Agradecerles porque están aquí y hoy vamos solamente a reportar ciertos conocimientos con respecto al manejo del paciente crítico en trauma shock, el manejo integral de un paciente en el servicio de emergencia, eh, recordar algunas cosas y tratar de consolidar algunos conocimientos. ¿Sí? Mi persona tiene experiencia, soy egresado de la especialidad de emergencia y desastre, especialista en nivel de cuidados intensivos, y hoy vengo a darles conocimiento con respecto al manejo del paciente crítico en trauma shock. ¿Sí? Bueno, una leve introducción. Sabemos que nuestros servicios de emergencia van a estar siempre abarrotados por pacientes no críticos y críticos, ¿ya? Esto va a depender mucho son factores que predisponen por diversas razones, estilos de vida, factores sociales, incremento de delincuencia, vandalismo y los accidentes de tránsito que en su mayoría, algunos chicos que están presentes aquí en la capacitación, saben que el proceso de atención del paciente politraumatizado debido a la demanda de atenciones por accidentes de tránsito es de alta demanda. ¿Ya? Esto solo traduce que debemos contar con un personal calificado, entrenado, lleno de conocimientos actualizados para brindar una atención de calidad, oportuna y efectiva. ¿Sí? El ejemplo claro que tengo de los emergencistas, de los compañeros médicos, es la paciencia, ¿no? O sea, tener paz en el momento de atención de un paciente y tener ciencia en la cabeza para abordar ciertas situaciones. Esta imagen refleja que el equipo multidisciplinario del área de emergencia y la unidad de trauma shock deben ir en la misma dirección. Todos deben estar con conocimientos consolidados, con conocimientos que trae para poder compartirlo y para que todo por el bien del paciente, ¿no? Recuerden que el que está sobre esa camilla es el papá, el hermano, el esposo, el hijo de alguien que necesita el soporte, necesita el apoyo inmediato, ¿no? Entonces, todos los que trabajamos, tanto el técnico, enfermero, que hay técnicos de enfermería en la capacitación, hay licenciados, hay médicos, entonces todos debemos abordar y debemos ir en la misma dirección, que es salvar la vida del paciente y darle el soporte vital para poder, pues, atenuar los riesgos de muerte, ¿no? Sabemos que en los sistemas de emergencias hay una fase prehospitalaria, una fase intrahospitalaria. Nosotros estamos inmersos en estas situaciones porque muchos de nosotros trabajamos en ambulancias, trabajamos en otros centros de salud, de repente postas, o trabajamos de repente en algunas otras clínicas pequeñas, ¿no? Que buscamos derivar a los pacientes, hacemos una fase prehospitalaria, y algunos de la mayoría de los que están aquí trabajan en una fase intrahospitalaria, ¿no? En los servicios de emergencia, quirófano, UCI, ¿no? O un personal que esté entrenado, que tiene constante evaluación, ¿no? Y que pueda apoyar y definir situaciones críticas. Bien, vamos a dar pase al manejo del paciente crítico en la emergencia. Pongo esta imagen básica. Siempre vamos a comenzar con el tema de la bioseguridad. ¿Sí? En el centro hospitalario no está de moda quitarse las mascarillas. Ya, por más que nos incomoden, debemos seguir trabajando con la mascarilla porque aún tenemos casos de TBC y otras infecciones asociadas a la atención sanitaria que nos pueden, pues, ser contraproducentes para nuestra propia salud. Sí, debemos trabajar, debemos tener un kit de bioseguridad dentro de nuestro trauma shop. Ya vamos a explicarlo más adelante cuáles son los implementos que deberíamos tener en nuestra área crítica. Bueno, la unidad de trauma shock es una unidad creada para la protección y asistencia inmediata de un paciente grave, ¿no? Pacientes con prioridad uno, ¿no? Pacientes que estén con su vida está totalmente en riesgo, ¿ya? Donde tenemos que trabajar con seguridad, calidad, donde participamos todos con efectividad y los componentes del equipo multidisciplinario, ¿no? Va a intervenir tanto el emergenciólogo, el traumatólogo, el cirujano, el cirujano de tórax, cardiovascular, cabeza y cuello, o sea, varias especialidades que se involucran en la atención de un paciente, ¿no? El emergencista, que es el médico emergenciólogo, va a definir mucho la situación crítica del paciente. Bueno, es una imagen pequeña del lugar donde yo trabajo, es una unidad crítica que no envidia nada, tiene todo completo, tenemos ventilador mecánico portátil,
nuestro monitor de 7 parámetros, nuestro cardiodesfibrilador, tenemos todos los kits, el coche de paro completamente cerrado, lacrado, verificado cada cierto momento. Nuestra farmacia tenemos la ventaja de que cada apertura de del coche de paro se realiza un conteo rápido y minucioso después de la hora de haber sido atendido este paciente, con la única finalidad de garantizar otro próximo uso, ¿no? Y aquí, pues, hay que tratar de que el- el paciente que ingrese, hay que garantizar una atención de calidad y efectiva, incluso con estos dispositivos o equipos que tengamos. Bueno, equipo de emergencia, grupo de personas que conforman por diferentes profesionales de salud. Cada uno va a tener una especialidad distinta, un performance diferente, pero siempre con el mismo objetivo, ¿sí? Bien, los ingresos de la unidad de traumashock o los ingresos a la emergencia, hay que definir primero claramente qué es una emergencia y qué es una urgencia. La emergencia son eventos o situaciones adversas que en realidad ponen en riesgo a la persona, ¿no? El riesgo de muerte es inminente en esta persona, accidente o suceso que acontece de improviso, accidentes de tránsito, ¿no? Que pueden, pues, delimitar la vida del paciente, ¿no? Pueden estar al límite, ¿no? Al borde del colapso. Y las urgencias son pacientes que vienen con prioridad 2 por encima de la prioridad 2 3 4, ¿no? Toda situación donde la vida del paciente no está en riesgo, necesita atención, sí, pero no está en riesgo el paciente, ¿ok? Esos conceptos lo debemos tener claro para los que realizamos triaje o los que trabajamos en las áreas de triaje como paramédicos, técnicos, enfermeros, ¿no? Para definir qué son realmente problemas que realmente ameriten o necesiten atención rápida, ¿no? Bueno, el personal que atiende en TraumaShock, esta capacitación nuevamente está dirigida a enfermeros y técnicos, bueno, principalmente conocimiento, habilidades y destrezas, trabajo en equipo, ya, experiencia y bueno, en realidad no todos terminan por saber todo, ni yo, ya, solamente comparto algunas cosas que he aprendido, pero siempre querer aprender más, ¿ok? Esas son las cualidades o el perfil de personal que trabaja en el área de TraumaShock, ¿sí? ¿Cuáles son las claves para trabajar en emergencia? Tener vocación de servicio, ya, amar lo que haces, conocer tu pasión, capacitarse siempre, la perseverancia, la actitud, la integración de los servicios de emergencia con el sistema prehospitalario. ¿Por qué es esto importantísimo? Porque si logramos que esto funcione, es que haya una comunicación desde la persona que aborda al paciente inicialmente en el prehospitalario, para poder trasladar un paciente a un servicio de más complejidad, para darle mejor soporte de comunicación previa, para saber qué voy a recibir y qué estoy esperando. ¿Ok? Bien, esto es un bosquejo de lo que yo debería tener en mi área de trauma show. Un mensaje para todos, ¿sí? Todos los que estamos aquí, en su mayoría, hemos ido a un momento personal nuevo, en un lugar de trabajo. Eh, Les pido por favor que cada vez que vayan a un lugar nuevo de experiencia, de una experiencia nueva, en un centro laboral nuevo o un servicio nuevo, primero busquen sus equipos de ayuda. Busquen todo lo que les vaya a dar el soporte inicial ante a un caso de prioridad uno. Saber dónde está su máscara de resucitación manual, saber dónde está su cardiodesfibrilador, saber dónde está el coche de paro, las ubicaciones exactas para cuando se presente una situación real, una situación que realmente amerite atender al paciente con todos estos tipos de dispositivos, sepamos dónde está para poder abordar la situación del paciente y poder darle un mejor soporte, ¿sí? Y no está más que decir saber usarlos también. A veces estamos en un servicio y podemos rotar 3, 4, 5 semanas, 3 semanas, hasta 10 semanas o por encima de 2 meses, y a veces no sabemos cómo se usa el desfibrilador o un simple niple, no sabemos conectar de repente un aspirador portátil o un aspirador empotrado, ¿no? Eso es importantísimo, deberíamos conocerlo, deberíamos saber, pero esto es la implementación de un traumashock, una bomba de infusión, como lo ven aquí, la parte superior izquierda de su pantalla, una bomba de infusión, un ventilador mecánico. Este ventilador mecánico es de marca Mindra y es un ventilador mecánico estático y a la vez portátil, ¿no? Nos puede dar una ventilación no invasiva, invasiva, y hasta como cánula de alto flujo, ¿no? Tiene varias cualidades este ventilador. Nuestro equipo de intubación, el laringoscopio, las palas, los mangos deben estar correctamente operativos. El enfermero que está a cargo de la emergencia debe garantizar que esto funcione, la operatividad de forma diaria, ¿no? Verificar que los focos se enciendan, que tengamos pilas de repuesto, ¿no? Garantizar que tengamos los tubos especiales para cada tipo de paciente, para cada grupo etario,
un electrocardiograma funcional, hacer los controles cada semana, la operatividad de este equipo, los flujómetros, ya los flujómetros empotrados, los portátiles también, tenemos que tener balones de oxígeno, ya nuestro coche de paro con nuestro desfibrilador y nuestra máscara de respiración manual, ¿ok? Eso deberíamos tenerlo clarísimo para poder, y saber qué es lo que contiene y saber con qué estoy trabajando, saber cómo se administra, saber cómo puedo colocarlo en el paciente y qué ocasiona, en caso del, ¿cómo se llama? En este caso de cómo funcionan los medicamentos en atención para el paciente, ¿no? Cómo voy a dosificar una doradonidina, cómo voy a dosificar un midazolam, una fentanilo, ¿no? ¿Cómo voy a dosificar medicamentos antiarrítmicos, dopamina, dobutamina, amiodarona, ¿no? ¿Cómo voy a dosificar estos medicamentos en el paciente? Debo conocerlos también. Y monitor multiparámetro, ¿no? De 7 parámetros que nos permita, pues, de mantener monitorizado completamente al paciente, ¿no? Y un calentador de fluidos para el manejo de hemoderivados, ¿no? Bueno, aquí está un listado, ya lo mencionó algunos, pulsóxímetro portátil, si quiero trasladar a un paciente a otro lado, ventilador mecánico, ¿no? El coche de paro, SEC de fármacos para emergencias diversas, ¿no? En caso, ahí yo he hecho la especialidad en la vía real, recuerdo en el Hipólito teníamos un kits para manejo de Zika, para manejo de IMA, ¿no? Teníamos diferentes kits para eso, ¿no? Fuentes de oxígeno empotrado, balón de oxígeno pequeño con manómetro, ¿no? Zambú adulto, pediátrico, neonatal, dispositivos de ayuda para intubación difícil, buggy, nosotros tenemos también videoringoscopio, ¿ya? Dispositivos para ventilación mecánica, cortados, con máscaras no invasivas, dispositivos de quimioterapia de una cánula binasal, hacia una máscara de reservorio, a un Venturi, ¿no? Camillas con barandas con soportes para varios flujos, bombas impulsoras, glucómetros. ¿Por qué es importante la camilla? Una camilla que sea una camilla para shock trauma, porque a veces para trasladar un paciente que está con ventilación mecánica, este paciente está en más sedación, ¿no? Deberíamos tener una camilla que nos permita pues trasladar con todas nuestras bombas a nuestro paciente con un solo recorrido, ¿no? Entonces deberíamos tener todo esto claro para poder nosotros dar una buena atención integral al paciente. Bombas infusoras y glucómetro, esto no debería faltar, ¿ok? ¿Qué situaciones se consideran emergencias para el trauma shock? Presten atención aquí porque no toda situación va a depender mucho de la pericia del emergenciólogo, del médico internista que a veces hace emergencia, ¿no? Va a depender mucho de la pericia del emergenciólogo y de la persona que hace el primer abordaje para la atención inicial del paciente, ¿no? Para valorarlo de la manera más temprana en este paciente, para detectar algunas complicaciones, algunos riesgos de su vida, ¿ok? En realidad son todas las situaciones que amenazan la vida del paciente. Paros cardiorrespiratorios, dolor torácico, convulsiones, por ahí alguno me preguntaba, sí, pero no toda convulsión va a llegar al shock trauma, sí, efectivamente, no toda convulsión, pero una convulsión que una persona que no convulsionó nunca, una persona que nunca hizo un episodio de convulsión o epilepsia y presente un cuadro de convulsión, eso es una emergencia, hay que detectar, algo está sucediendo a nivel neurológico, ¿no? Algo está sucediendo. Algunas hemorragias, traumatismos graves, trauma abdominal, trauma torácico, ¿no? Trauma facial, trauma cervical, ¿no? Trauma vascular, los TEC graves, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, insuficiencias respiratorias, los tipos de shock, seguimientos, sobredosis, células, apatía descompensada, las síndrome de Gel, entre otras patologías, estas son las que más llegan a nuestro servicio, que deberíamos tener estos pacientes en una vida muy, muy, muy estresante, ¿ya? Pero de para poder abordar las situaciones. A lo que nos gusta la emergencia o la unidad crítica, ya esto lo disfruta al momento de atender a estos tipos de pacientes, porque nos permite pues tener el temple para poder abordar situaciones de alta presión, ¿no? ¿Cuál es la atención inicial del paciente en trauma shock? Ya va a haber una atención inicial primaria y una atención inicial secundaria.
esta evaluación primaria no dura minutos ni horas, dura segundos o a veces dura menos de un minuto. Debemos hacer un abordaje rápido, ¿sí? Primero, hay que verificar y saber eso de cómo debemos trabajar. Ideal si trabajábamos en una red de comunicación, traslado de ambulancias que haga por equipos, traslados, y no sé, imagínate que estemos hasta Marte de trabajo, una ambulancia, pero nos anticipa, ¿no? Se nos anticipa que vamos a tener un paciente que va a llegar, no sé, por una contusión cerebral, no sé, va a llegar con una hemorragia, otorragia, no sé, diferentes situaciones. Entonces nosotros sabemos más o menos qué nos están trayendo y tenemos listos los medios que podríamos utilizar en un momento. Incluso tener parado laboratorio y tomar electrocardiograma para checar, buscando hospitalario con el hospitalario, una buena comunicación, ¿no? La atención primaria, hay que dar primero si es traumático, que no todas las enfermedades van a ser por trauma, ¿no? O por contusos. Entonces, necesitamos diferenciar si es traumático o no, ¿ok? Primero, como dice atención inicial, es penalizar la vía aérea, ¿ya? Si es no trauma, simplemente maniobra frente al mentón, levantar la cabecera, y si sospechamos que es un trauma, que ya lo conocemos, en este caso, cómo se paró la vía aérea ahí, hacer una tracción mandibular, ¿no? Más usar collarín, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Si vemos por ahí que hay una lesión adicional, ¿ok? La ventilación, vamos a trabajar con el ABCD, ¿ya? Pero en este caso la B es la ventilación, desde que vamos utilizando el cánula binasal hasta un túnel traqueal, ¿no? Vamos a verificar rápidamente con la saturación de oxígeno, haberlo monitorizado al paciente. En la parte circulatoria, para el tipo de hemorragia hay que analizar dos vías periféricas de gran calibre, considerar si es cardiópata o renal por el tema de la hidratación, ¿ya? En la D vamos a valorar el déficit neurológico, la escala de Glasgow, ¿ya? Y la E, la exposición en cuidado a la temperatura. Antes de seguir avanzando, quiero que tengan un concepto claro. Todo paciente que consideren que sea un trauma shock, debo tener cuatro cosas claras. Como enfermero, debo tener cuatro cosas claras. El primero es mi monitorización del paciente. Echado en la camilla, debo colocar los electrodos, pulso oxímetro, tensiómetro, termómetro, ¿ya? Y debo colocarle para un monitoreo constante. Esa es mi primera acción. Después de esto viene la canalización por el monitoreo inicial. Me siento alcance de lo que podría estar sospechando, lo que está sucediendo o ocurriendo con este paciente, ¿ok? Y me permite definir si debo colocarle una vía periférica en el miembro superior izquierdo, sin de repente por ahí, sin colocarle con una extensión, sin extensión, ¿no? De repente por ahí necesito hidratarlo por tenso, no, pues me permite, la monitorización inicial me permite a mí tomar decisiones, ¿ok? Después de haber canalizado una vía periférica, inicio o controlo glucosa de manera rápida, ¿ok? También me va a definir un avance, también me va a definir un diagnóstico por ahí, que esté sospechando de algún tipo de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un paciente que llega en grado, no sé, grado 8 por ahí decimos, hay que intubarlo, ¿no? Pero no ha tenido ningún accidente, no ha tenido, siempre se desmayó y se cayó. Podríamos de repente, inicialmente, al simple valoración inicial de monitoreo, canalizar día y tomo una glucosa, pues el paciente puede, puede despierta, vuelve a su estado normal y no voy a detectar que de repente pues necesita ser intubado, ¿no? En primera instancia, ¿no? Por eso el monitoreo es importantísimo para poder nosotros tomar decisiones y poder abordar al paciente. Después de canalizar una vía, tomo glucosa, tomo un electro, podría tomar un electro y luego puedo sugerir cosas, ¿no? Al médico, doctor, puedo ir avanzando con una sonda Foley, con sonda nasogástrica, es lo que empleamos en Santa Marta con todo el personal de enfermería, personal técnico, en hacer este proceso. Ya se está automatizado, ya está, esto ya todos los chicos lo tienen en la cabeza y eso les podría servir también a ustedes, ¿no? Y la parte,
Primero, en la observación general debe ser, el paciente debe ser muy, muy rápido, sin inmovilizar al paciente, debe ser de manera rápida, evaluación cefalocaudal, comprobación de la vía aérea, prestando especial, debemos tomar mucho, tomar bien si la existencia posible obstrucción, extractores, sibilantes, ¿no? Pacientes por ahí llegan inconscientes, ¿no? La lengua cae hacia atrás y hay cierto exterior, ¿no? Hay ciertos pacientes que no pueden, pues, ventilar correctamente, ¿no? Su vía aérea está obstruida, presencia de cuerpos extraños, dientes caídos, de vómitos, si hay trauma, inflamación. Esto es importantísimo, la valoración física en el trauma-shock, porque también nos permite y nos aproxima al diagnóstico, nos aproxima a ver, a tratar de reducir el tiempo y evitar mayor daño, ¿no? En caso del paciente. La valoración debe ser rápida, comprobar si la vía aérea es permeable o no. Si el paciente, recuerden, hace unos días, unas semanas tuvimos una capacitación de vía aérea, y de vía aérea el está en que no solamente llevar un tubo al paciente, sino que también es garantizar que el paciente se oxigene, y con la primera del paciente, la regulación, o si hay algo que está ocupando este flujo de oxígeno para que llegue, ¿ok? En el paciente tenemos que mirar la coloración de la piel de manera rápida, ¿no? Si hay cianosis distal, ¿no? La existencia de ruidos respiratorios, efectores, roncos, sibilantes, si hay deformidad del tórax, ¿no? Verifico si el tórax se expande normalmente, si es simétrico al momento de que existe simulación, ¿no? Dependiendo del paciente que yo tengo, ¿no? Si es un paciente con razón debo verificar la pared torácica, ¿no? La parrilla costal, para ver si identificar si hay un tórax estable, si por ahí de repente hay a la ocultación hay un neumotórax, ¿no? Verificar ese tipo de situaciones, ¿no? Datos significativos que ya conocemos todos, de la frecuencia, ritmo, saturación del oxígeno, menor a 10, frecuencia respiratoria superficial, bradypnea, mayor a 25, taquipnea, y saturación por debajo de 88 es grave, ¿no? En este caso, valoremos de manera rápida. Hay que observar nuestro paciente. O sea, nosotros vemos un paciente que respira normal, va a respirar normal, el tórax se expande de manera correcta, pero en cambio en un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, le estoy diciendo, tu paciente va a estar agitado, polimnéico, ¿no? Diaforético, va a estar muy agitado en su momento y pues va a saturar más. ¿Okay? La valoración circulatoria en macho primero, estamos yendo de poco en poco, ¿ya? La parte respiratoria, la parte circulatoria. En este caso vamos a controlar los carotídeos. Primero, para verificar si el pulso no está inconsciente o no, hay que verificar los pulsos, pulso femoral, pulso periférico, valorar mucho la presión arterial media, ¿no? Cuando vemos que la presión arterial media es por debajo de 60 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de un shock, ¿no? Frecuencia, ritmo cardíaco, saber cuáles son signos vitales normales en la persona, una frecuencia cardíaca menor a 60, mayor a 100, no saber qué hacer en ese tipo de situaciones, valorar bien, por eso es importantísimo la valoración inicial, el monitoreo inicial. Ni bien llega tu paciente al trauma shock, te debo monitorizar para tomar decisiones, ¿ok? Pérdidas hemáticas, es importantísimo controlar estas pérdidas hemáticas, ¿no? Con vendaje compresivo. Se habla mucho del XABCD, ¿no? El XABCD se dice que el X es control de la hemorragia, ¿no? Eso es en el manejo prehospitalario y también se presta un poquito a nosotros, debemos controlar la hemorragia inicialmente. Todo esto, tratado ahorita por mí, o sea, lo estoy haciendo de manera pues lenta. Nosotros como equipo multidisciplinario a veces intervienen de 2 a 3 hasta 4 personas en el trabajo. Entonces nos permite poder tener mayor manos que nos permitan actuar, pero debemos hacer un barrido completo, rápido y exhaustivo, ¿ok? Y en ausencia de respiración, vaya reanimación cardiopulmonar, ¿no? Si está despierto, todavía puede hablar, hay que preguntarle antecedentes, ¿no? Medicación, si es que por ahí se puede responder, preguntar cómo, cuándo y dónde sucedió el evento, ¿no? Y vigilancia cercana.
No, acá muchos utilizan la mnemotecnia, que es el Samplex, ¿no? O sea, unos utilizan eso para la evaluación neurológica y ver patologías, medicación que toman, ¿no? Este, la función neurológica va por escala de Glasgow, ¿no? Sabemos que la escala de Glasgow, la puntuación alta es 15, ¿no? Debemos conocer qué evalúa la escala de Glasgow, ¿ya? Valoración de las pupilas, tamaño de las pupilas, la reactividad popular, ¿ya? Inspección de la cabeza, cara y cuello rápidamente. Es un paciente que es, oye, viene una ambulancia, por ejemplo, viene una ambulancia al trauma shock, te dicen, tengo un paciente de 40 años que se cayó una piedra, una roca en la cabeza, perdió el conocimiento, se desmayó y está inconsciente de momento, ¿no? Valorar, ¿no? Si hay una herida expuesta, si hay un corte en el cuero cabelludo, valorar, tocar, sentir, palpar, ¿no? Al paciente para poder identificar e inspeccionar muy bien, ¿ok? Sale líquido por la nariz, oídos, sospecha, mencionar en anteriores capacitaciones, ¿sí? ¿Quién borde, alrededor, ¿sí? No es lo mismo que traslade de repente, no sé, se cae Pepito, o se cae, gente, lo sube al carro y lo traen. Pepito sufre un accidente y ya lo trae de repente un paramédico, ¿no? Porque la forma del primer abordaje va mejorando, ¿no? En la siguiente, en la misma escena, pero Pepito lo trae ya una ambulancia, el SAMU, ¿no? Como que el manejo es más integral, es un poquito más, están más preparados, por ahí, por así decirlo. Todos quieren ayudar, pero siempre con mayor cuidado, en este caso, los bomberos, o en este caso, pues, el cuerpo médico del SAMU, que traslada en las condiciones posibles, ¿no? Entonces, mucho para poder nosotros abordar la situación y continuar el trabajo, ¿ok? Sospechar de una fractura de base de cráneo, como dice neuralgia, debate, ¿no? Así, ojo de papá, la ciencia, valorar este tipo de características. Oye, este paciente tiene fractura de base de cráneo, oh, cuidado, ¿no? O el paciente trauma, hoy no voy a por nasogástrica, no vamos por la boquita nada más. Entonces debemos tener conceptos claros, ¿sí? En lo que corresponde a la atención integral por patologías en trauma shock, vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo abordo a un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda? Primero, como personal de enfermería, ya o personal médico, primero la posición debe ser sentada o semipolo. Esto nos permite mejor ventilación, nos permite que el paciente pueda expandir mejor el tórax y pueda poder respirar mejor. Monitoreo multiparámetro en todo momento, ¿ok? Gasometría arterial y venosa, glicemia capilar. Muchos por ahí me dicen, oye, pero ¿por qué la glicemia? ¿Ustedes han visto alguna vez un paciente que viene con una acidosis metabólica más diabetes o una cetosis diabética? La respiración acidótica que tiene es una taquimia muchas veces, ¿no? Y a veces confunden como una insuficiencia respiratoria inicial. En el momento se puede confundir, pero es un paciente diabético con una respiración acidótica, diaforético, ¿no? Entonces podríamos confundir. La glicemia nos permite aproximarnos de cierta forma a un diagnóstico. Si tomamos una glucosa y está normal, descartamos esto de ahí. Entonces también nos permite poder trabajar y poder acercarnos al diagnóstico. Colocar oxígeno, luego regular el CO2 según AGA. Es importantísimo saber los valores del AGA, ¿no? Cuánto es el valor normal del PO2, de carbonato, del propio pH, cuál es el valor normal de los electrolitos, cuál es el valor normal del CO2, ¿no? Del PaO2, saber eso para poder nosotros pues abordar y comenzar a regular si que estoy aportando oxígeno. Recuerden que el oxígeno también en alta dosis es tóxico, ¿ok? Canalizar vías de gran calibre, ¿sí? Preparar para intubación endotraqueal si en caso fuese necesario. Todo el personal de enfermería que trabaja en Tramayor debe tener ese temple, debe estar preparado justo para abordar esas situaciones, tener todo listo, hacer tomas de rayos X, toma de café, examen de sangre completo, el médico mandará, realizará exámenes que sean necesarios para poder acercarse al diagnóstico, ¿no? Iniciar tratamiento según patología específica, ¿no? Con neumonía severa, congestión pulmonar, neumotórax, hemotórax, asma severo o fatal, ¿no? Debemos nosotros
abordar de esta forma al paciente. ¿Ok? Con respecto a cardiopatías descompensadas, el caso de pacientes cardiópatas con temas de cardíacos, también la posición debe ser en semipolar, monitoreo multiparámetro. Aquí va cambiando el orden, ¿no? Tomar electrocardiograma, canalizar una vía endovenosa, no pasar volumen. Si el paciente está despierto, te contesta, no, yo sufro de corazón, siempre sufro de taquiarritmia, tengo, no sé, tengo cierta patología, no debo meter volumen a esta persona, de hipotenso y no debo meterle volumen a esta persona, ¿no? Debo usar o de repente elegir vasopresores, ¿no? Como para no, a este paciente no sobrecargarlo, ¿no? Tomar alga arterial, alga venoso, ¿no? En estos tipos de pacientes es importantísimo la comparación del alga arterial y el alga venoso, ¿no? Para valorar el gasto cardíaco, exámenes de sangre completos, enzimas cardíacas, es importantísimo la valoración inicial. Voy a repetirlo siempre porque imagínate que un paciente traumático tiene una frecuencia cardíaca de 200, ¿no? 210, 120. Por ahí la pericia del enfermero dirá, doctor, le coloco una vía periférica en miembro superior izquierdo en flexura sin llave, porque ya el licenciado está pensando de repente en hacer un procedimiento de una reversión exitosa, ¿no? De hacer preparar un medicamento como la adenosina que tiene poca duración en el medio ambiente. Entonces ya el enfermero está pensando qué hacer. Recuerde, el monitoreo inicial te permite aproximarte al diagnóstico para poder tomar decisiones. Si lo tienes echado paciente en la camilla y no lo monitorizas, no sabes qué tienes. Puedes respirar rápido, puedes respirar lento, puedes estar hipotenso y no sabes si no lo identificas o no le estás logrando medir sus signos vitales como debería. ¿Ok? Tomar exámenes de rayos X, iniciar tratamiento según patología. En este tipo de pacientes es importantísimo el balance hídrico, ¿no? Y tenemos eh, situaciones como un infarto agudo de miocardio, donde tenemos que hacer un cateterismo o una trombólisis, ¿no? En la depresión, que y al manejo de la cardiopatía dentro del servicio de traumación. ¿Okay? Atención integral por patologías, un tipo de situaciones diabética en pacientes que son diabéticos, que tienen mal tratamiento, no siguen un buen esquema de tratamiento, se abandonan muchas veces, hacen una mala dieta, ¿no? Y pasan y cursan por esta situación, ¿no? En el caso del manejo de este tipo de pacientes, bueno, debemos tener un pH alterado, de una glicemia alta y presencia de cuerpos cetónicos para determinar que este paciente está cursando con una cetosis diabética, ¿no? Eso se determina con huesos arteriales esencialmente, la los exámenes rápido, ¿no? Tomar glicemia capilar seriado, ¿no? Para eso debe ver canalizar 2 días de gran calibre, iniciar hidratación con cloruro, ¿no? A goteo rápido. Y por eso que la literatura está ML fisiológico para poder tener ya y hay que estar bastante monitoreado. Mi solución está bien preparada o cómo es saber dar pasar digamos iniciado el tratamiento de insulina en función disminuye el potasio, mucho de magnesista y también entonces que disminuye la glicemia a 180, carbonato continúe bajo, se iniciará destroza, más como hidratación, la función se suspende solo si el bicarbonato se ha normalizado.
También aquí importa revertir el cuadro de la acidosis, ¿no? Usando una solución de como el bicarbonato, ¿no? Hay una fórmula especial para la reposición de bicarbonato, ¿no? Es el bicarbonato medido menos el bicarbonato alterado por el kilogramo de peso de 0,3 que nos permite poder tener un alcance de 0,4 de bicarbonato, ¿no? Entonces, esto de aquí del manejo inicial, por eso veía, ¿no? Ya una rápida. ¿Vamos? Otro tipo, en otras situaciones, hidratación, los hágase, ¿no? Los hagas, a veces haga, colocar PVC, sondofole, iniciar lo más pronto posible, hidratación vía oral, procurar que el balance sea positivo, si hay necesidad se coloca en los casos, por ahí van a identificar si ¿se me escucha? Si el paciente tiene por ahí necesidad algunos de entrar de ventilación mecánica. ¿Ok? Así que esto también es de mucha importancia y saber qué tipo de paciente estoy tratando. Bien. En caso de paciente en shock, sabemos que pacientes que ingresan por situaciones pues muy ya irreversibles, por shock séptico, hay otros tipos de shock. En este caso, detectado la situación clínica, canalizar dos vías periféricas, colocación de CBC de manera inmediata para el uso de vasopresores, ya tomar AGA arterial y venoso para la medición del gasto cardíaco, nos ayuda mucho el AGA venoso a nivel central, oxigenoterapia, hasta la posibilidad de una intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Exámenes de sangre completo, orina, cultivos, rayos X, ecografías, tomografías, fármacos según la causa, ¿no? Que amerite, ¿no? Posibilidad de iniciar vasoactivos, monitoreo estricto del vasoactivo, ¿ya? Debemos tener mucho cuidado con la administración del medicamento, deben ser por vía central. En caso otro, ya en cardiogénicos no líquidos de frente hay que usar vasoactivos, ¿sí? Esto nos permite, pues, tener un mejor, le damos mayor probabilidad de vida al paciente, ¿no? Vamos a trabajarlo. Ahora, actualmente, la unidad de traumachoque está avanzada, tenemos médicos que rotan por UCI unos meses para tener ciertos conocimientos, nos permite, pues, resolver situaciones que agravan la vida del paciente y a veces le permite, pues, tener más resolución, ¿no? En este caso, al área de traumashock, para poder dar un mejor abordaje. ¿Sí? En atención integral por politrauma debemos tener claro la neuroprotección. Inicialmente va a depender mucho, como trabajamos en hospital, a veces se definen rápidamente los pacientes neurocríticos porque ingresan rápidamente a cargo de neurocirugía, ¿no? Pero en caso de clínicas a veces depende mucho del pago, del seguro, ¿no? Manejo de la neuroprotección, movilizar en bloque, movilización neurológica, valoración neurológica de la escala de Glasgow, valorar pupilas, ¿no? Es lo que deberíamos hacer inicialmente en un paciente contuso con agregado a un traumatismo encefalocraniano. Hay que valorar este tipo de situaciones en el paciente, ¿ok? En caso de politrauma, evitar la valsalva, evitar aumento de la presión intracraniana, presión arterial media, mantener una presión arterial media de 90 a 110, sea analgesia de RAS de -4, tienen que estar intubados porque muchos de estos pacientes llegan en Glasgow menor a 8, ¿no? Van a estar en ventilación mecánica, mantener un balance hídrico estricto, equilibrado, control seriado de AGA, exámenes de sangre, TEN cerebral de controles, uso de collarín hasta que no se demuestre lo contrario, si hay una lesión cervical o no, colocación de CBC, sonda Foley, sonda orogástrica, vías periféricas, ¿no? Esto es el manejo integral para el paciente, en este caso un paciente politraumatizado. Es lo que deberíamos tener de manera clara, ¿ok? En pacientes con cuerpos extraños no se debe retirar, esto se retira en sala de operaciones, ¿ya? No podemos hacer, estos objetos hacen una presión negativa, no permiten el sangrado, no permiten que el flujo sea activo y esto se debe retirar en sala de operaciones.
Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Un dato importante, bueno, ya lo había mencionado, pero importa mucho la valoración eh, primaria, ¿no? Porque me permite a mí identificar ciertas alertas, signos de la persona, cómo respira, cómo tiene el abdomen, la palpación, observar bien al paciente para poder yo aproximarme al diagnóstico, para poder tener una cierta ventaja en el procedimiento de que voy a realizar, ¿no? O sea, el equipo multidisciplinario, tanto el emergencista, tanto como el cirujano, abordan al paciente, a veces hay un accidente de tránsito, va a depender mucho de la cinemática de trauma también. No es lo mismo que te atropelle una moto torito con un chino, ¿no? O sea, la complejidad va a ser diferente. Entonces, mucho importa el abordaje inicial, saber qué estoy tratando, saber qué paciente tengo, qué características tengo ahora. Tengo un adulto mayor en la misma situación que lo atropella un carro, un chino y un joven. La mayor probabilidad va a ser para el joven, ¿no? Porque es una persona que puede resistir un poco más, pero en un adulto mayor también esas características también influyen en el manejo del paciente en trauma shock, ¿sí? Lo que les acabo de dar son alcances, pues, básicos con respecto al manejo integral del paciente en trauma shock, de acuerdo en tres situaciones, ¿no? Manejo de la vía aérea, con insuficiencias respiratorias, qué hacer, qué no hacer con estos pacientes, ¿no? Y pacientes, pues, policontusos, ¿no? Ahora, la primera hora en realidad en la emergencia es los primeros minutos en la emergencia va a ser vital, ¿no? Ya debo ir pensando, si es un paciente que viene con un trauma abdominal cerrado, debo ir pensando que este paciente va a entrar a sala, debo estar avanzando un electrocardiograma, debo estar avanzando de repente por ahí, sacarle un prequirúrgico. Por eso es importante la evaluación secundaria, vienen ya los equipos de ayuda, una ecografía, traer el ecógrafo, tener un ecógrafo dentro de la emergencia para ver si hay líquido libre en abdomen, ¿no? Para poder observar si de repente por ahí es un tórax inestable o tiene un neumotórax, el personal debe estar preparado para incluso apoyar en la colocación de tubo de drenaje torácico en el trauma shock, porque se coloca, ¿ok? Y sobre todo para asegurar vía aérea, ¿no? Intubar al paciente y a veces manejar tema de sedación, manejar tema de hasta para una simplificación de tubo, también lo debo saber, ¿no? Y bueno, ventilación mecánica inicial en caso de la emergencia para poder este, darle el primer soporte al paciente con la parte ventilatoria, ¿no? Eh, Hasta aquí, chicos, alguna pregunta, porque esto es bastante corto en realidad. Me dijeron una hora y ahí estoy con el tiempo. La vez pasada me demoré más. He tratado de ser lo más conciso porque esto solamente es para recordar y tratar de saber qué podemos abordar. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Pueden levantar la mano o si no escribirlo a través del chat. Sí, alguien levantó la mano, puede hablar, no hay problema. ¿Yo? ¿Sí? Puede activar su micrófono. Sí, licenciado Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué tan importante es el capnógrafo post intubación endotraqueal? Hola John, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, el uso de la capnografía, tanto como lo había mencionado anteriormente, debemos tener un capnógrafo dentro del trauma shock, porque nos permite identificar una correcta intubación en el momento pues de que el médico ha realizado el proceso de intubación. No sale CO2 no sale CO2 del abdomen, del esófago, no sale CO2 del estómago, solo sale CO2 de las vías respiratorias y el capnógrafo nos permite a nosotros asegurar que la vía aérea está permeable y que el médico ha realizado una buena intubación en el momento inicial. Luego la capnografía, después post-intubación, es para ver, pues, ¿no? Para trabajar o tener una relación
un monitoreo específico de la cardiografía para ver los valores normales de la cardiografía, cómo está yendo el CO2 a nivel ventilatorio, para jugar con, de repente por ahí cambiar ciertos parámetros del ventilador, ¿no? Mantenerlo dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero inicialmente la cardiografía nos permite, pues, estar seguros de que la intubación ha sido correcta. Buenas tardes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que es el momento para poder despejar todas sus dudas e inquietudes acerca de este tema. Ok, creo que todo ha quedado claro, al parecer. No veo otras preguntas. Licenciado Luis, ¿algo, un punto esencial para que recuerden todos los participantes acerca de este tema que sí, no deben olvidar? Bueno, en realidad, lo que siempre he recomendado a los chicos de mi servicio es esos 4 puntos claves al inicio del abordaje al paciente. Control de funciones vitales, que es lo que te va a aproximar al diagnóstico, te va a identificar taquiarritmias, bradignias, pacientes con saturación baja, con insuficiencias respiratorias, pacientes chocados, hipotensos, ¿no? Te va a determinar, te va a dar una aproximación real de lo que está sucediendo con este paciente. Es vital que sepamos usar el monitoreo, es vital que sepamos usar cómo se colocan los electrodos, ¿ya? Una glucosa rápida inicialmente para detectar qué es lo que está pasando, si es un cuadro a causa de una hiper o una hipoglicemia, ¿no? Porque también llegan pacientes en esa situación, es importantísimo. Canalizar vías periféricas inmediatamente para detectar o para dar el primer soporte, ¿no? Medicamentos que pueda yo agregar o medicamentos que pueda darle para poder aplacar los síntomas o de repente para ayudarlo estrictamente, ¿no? Lo otro es las recomendaciones, ¿no? Tomar electrocardiograma rápido, incluso participar, el enfermero debe participar en la toma de muestra de AGA, interpretar el AGA para sugerir al médico, para decirle, doctor, tengo un paciente con acidosis metabólica, pH está bajo, bicarbonato está bajo, no debo saber los valores normales de bicarbonato, los electrolitos, ¿no? Debo tratar de identificar el EKG. A veces llega un paciente, pues, y tú tomas un EKG porque ya, ¿no? A veces dice, ya, le tomaré EKG porque, en fin, me han dicho que tome el EKG. Imagínate que detectas un paciente con un infarto agudo de miocardio, de repente con ST elevado, no elevado, de repente por ahí encuentras un caso de una hipercalemia solamente con trazo de EKG. Entonces te permite acercarte al diagnóstico, es importantísimo. Y es importante conocer y saber los resultados o saber cuáles son los valores normales de los laboratorios, ¿no? Debemos saber cuáles son los valores normales del laboratorio para poder nosotros abordar las situaciones con los pacientes, ¿ok? Y las sugerencias adicionales pueden ser con el médico: doctor, sugiero colocarle de repente una sonda Foley, doctor, sugiero que por favor no tiene acceso venoso, le conseguí uno nada más, por favor vaya pensando en colocarle un CBC, ¿no? Doctor, ¿usted cree que le pueda ir poniendo una sonda orogástrica? Veo el abdomen muy distendido, ¿no? Doctor, valoren, a veces el punto de partida, chicos, está básicamente en la observación y una buena valoración del paciente. Si yo observo un abdomen rígido en tabla, sospecho de un trauma abdominal cerrado. Dolor al tacto, al mínimo contacto hay dolor. Si hay un hematoma, si ese hematoma creció o no creció. Ahora, saber, como le digo, la importancia, qué persona o profesional te trae al paciente. También importa eso, ¿ok? Básicamente esa recomendación les daría: ya no tengan miedo a los traumashock. Eso los va a ir definiendo como profesionales, los va a ir definiendo a ustedes. Así que cada día van a ir consolidando más conocimientos. De cierta forma le ha dado cierto alcance con respecto a cómo se manejan ciertas situaciones patológicas, ¿no? Si es un paciente renal, no puedo meterle volumen, no puedo meterle agua. Si es un paciente cardíaco, tampoco, ¿no? Si es un paciente que viene con una taquiarritmia,
les he comentado que incluso colocan vía periférica sin extensión. Esos temas, incluso para el manejo de coche de paro, también debo saber, y también los invito a que se capaciten con el manejo de coche de paro, porque hay que saber cómo se administran los medicamentos en el momento de la atención, ¿no? Y saber y conocer ese tipo de insumos que tiene nuestro coche y saber dónde están nuestras cosas y por más importante es saber cómo se usan, ¿no? Básicamente eso.